Bienvenidos al taller de ajedrez avanzado. La clase de hoy se tratará de la defensa india de rey. Vamos a ver las mejores partidas jugando la defensa india de rey para las piezas negras. Comencemos identificando la principal idea de la defensa india de rey. En resumen, la defensa india de rey se propone el bando negro crear un ataque de peones en el flanco de rey, mientras que el blanco va a intentar atacar el flanco de dama. Para ello existen tres fases. Primero, el negro intenta bloquear el centro con la jugada E5, motivando a que el blanco responda con la jugada D5. Cuando el centro está fijado, el negro va a intentar atacar el centro con la jugada F5, F4. Una vez que el negro logre el espacio suficiente en el flanco de rey, va a intentar una avalancha de peones con las jugadas G5 y H5, además del movimiento de las piezas como el caballo, los alfiles y la torre, para lograr crear amenazas contra el rey blanco. Dependiendo del orden de movimientos y la elección del blanco, se puede alcanzar alguna de las siguientes variantes en la defensa india de rey. La más común es la variante clásica, donde el caballo blanco se desarrolla por la casilla F3. La sigue la variante del fianchetto, que se caracteriza por enfianchetar el alfil blanco de F1 a G2. Se encuentran también variantes con movimientos de peones como F3, que tiene como nombre sistema Sejmich. También un sistema agresivo para las piezas blancas es jugar el peón a F4 seguido de caballo a F3, conocido también como el ataque de los cuatro peones. Y también el blanco ha intentado otras jugadas como la movida de peón H3, que puede resultar bastante interesante. Comenzaremos viendo la partida Najdorf-Gligorik, jugada en Mar del Plata 1953. Esta partida dio origen al nombre de la variante Mar del Plata, que es la variante clásica jugada en esta partida. Vamos a verla. Najdorf comienza jugando D4, caballo F6, C4, G6, caballo C3, alfil G7 y rápidamente se plantea la defensa india de rey. El blanco controla el centro con la jugada E4 y el negro evita la posibilidad de que el blanco siga avanzando con el peón E jugando D6. Ahora el blanco opta por la variante clásica jugando caballo F3. El negro se enroca, alfil E2 y ahora se plantea la jugada característica de la defensa india de rey, como es jugar la jugada E5. El blanco tiene básicamente dos alternativas. O avanza el peón a D5, ganando más espacio, tanto en esta jugada como en la siguiente, o captura en E5, llevando la partida a una posición igualada. Por ejemplo, dama por D8, torre por D8, y las blancas en este momento no disponen de la jugada caballo por E5, porque el negro tiene un recurso táctico. ¿Cuál es? Bueno, es caballo por E4. De seguro ustedes también lo vieron. Caballo por E4 lleva a recuperar el peón con mejor juego. Por ejemplo, caballo por E4, alfil por E5. Y el negro está bien en esta variante. Sin embargo, Najdorf opta por el enroque y Gligorik plantea la jugada caballo C6.
presionando más al peón de D4 para que avance o capture el peón de E5. El blanco avanza, obtiene más espacio en el centro, pero ahora este caballo se retira a E7 y se acerca por lo tanto al flanco de rey, donde es el sector del tablero donde el negro quiere jugar. Quiere avanzar sus peones, quiere llevar sus piezas al ataque. El blanco, anticipándose al plan del negro, juega caballo E1 para en algún momento jugar caballo D3 y poder avanzar su peón a C5. También esta jugada sirve para liberar al peón F y permitir su movimiento a F3, resguardando al peón de E4. El negro juega caballo D7, liberando el espacio para que el peón de F5 avance. Caballo D3, F5, el blanco protege su centro con F3 y momento crítico que jugar con piezas negras, lo que plantea la idea de la defensa india de rey es alargar una cadena de peones que se oriente hacia el flanco de rey. Es decir, la cadena de peones C7, D6, E5 se debe alargar en la dirección donde nosotros queremos atacar. Por lo tanto, una jugada lógica es lo que plantea Gligoric jugando F4. El negro alarga su cadena de peones, gana espacio y permite en el futuro realizar jugadas como G5 y H5. Alfil D2, caballo F6. El blanco inicia acciones en el flanco de dama con B4. El negro pone en marcha sus peones con G5. C5, el blanco ya logró un punto de contacto con el peón negro. H5 y el negro tiene claro un plan de jugar en algún momento G4, buscando la ruptura en el flanco de rey. El blanco se anticipa a ese movimiento llevando su caballo a F2 y controlando de esta forma la casilla G4. Caballo F6, el negro está maniobrando con sus piezas menores para romper en algún momento con G4, torre C1 y el negro sigue acomodando sus piezas para la defensa del punto C7 que puede resultar débil y la base de la cadena de peones de D6 jugando torre F7 donde posteriormente el alfil podrá retirarse a F8 o también si lo desea a H6 para dar espacio a la torre para que se ubique en G7. C por D6, C por D6, se abrió la columna C, ahora el blanco va a intentar ocuparla, juega A4 y el negro juega una jugada natural como es alfil F8, sobreprotegiendo al punto D6 y dando espacio para que la torre se ubique en G7. A5, torre G7, H3 y ahora el negro debe intentar sumar nuevas fuerzas para romper el flanco de rey con G4, con caballo H8. El blanco va tras las casillas críticas del flanco de dama con caballo B5 y en este momento Gligoric
decide no esperar más y jugar en este momento G4. Esto significa un sacrificio de peón. Sin embargo, el peón G4 es débil al igual que el peón de E4. Por lo tanto, es una compensación suficiente. El negro continúa con la jugada A6. El caballo se debe retirar, se retira a A3 para luego ir a C4 y buscar nuevamente entrar en la posición negra. Alfil D7, caballo C4, torre C8 para intercambiar esa torre, dado que va a ser objeto de ataque en las siguientes jugadas, decide cambiarla. Torre C8, caballo B6, torre por C1, alfil por C1 y el alfil evita ser cambiado con la jugada alfil E8. Una jugada inteligente debido a que este alfil es valioso para el negro, controla las casillas blancas y también podría atacar a los peones debilitados del blanco. El blanco ahora hace una jugada floja como es alfil A3 y no queda claro dónde ese alfil va a ir o qué está haciendo. El negro decide mejorar sus piezas partiendo con el caballo de H8 que no se encuentra muy bien ubicado, lo lleva a la casilla H6 donde va a poder atacar al peón de G4. Como el peón de G4 está perdido, el blanco simplemente lo avanza, la torre captura, torre C1, ahora el blanco es verdad que tiene la columna C, el control de la columna C, pero como compensación el negro dispone de la columna G para su ataque. Entonces, este es el típico dinamismo que se genera en la India de rey. Por un lado, el blanco va a atacar en el flanco de dama y por otro, el negro va a atacar en el flanco de rey. Torre G3, una movida astuta. Está atacando al alfil de A3 que no tiene defensa. Alfil B2 y es interesante ahora notar cómo las piezas menores se acercan a participar del ataque contra el rey blanco. Partiendo con caballo FG4, se intercambian un par de caballos, se intercambia el alfil por el caballo. La posición se simplifica bastante, pero de todas formas el ataque del negro continúa. La dama se acerca a defender a su rey, el alfil se activa, atacando una debilidad notoria en el centro del tablero. Torre C4, ahora la torre que está controlando la columna C, también tiene la responsabilidad de defender el peón de E4, por lo tanto esa torre está un poquito sobrecargada. Dama E7, la dama busca coordinarse con las piezas menores como el alfil o con la torre. Vamos a ver cómo esto se da en la partida. Alfil C3, ese alfil no ha encontrado una buena casilla en toda la partida. Dama H7, ahora la presión de sobre 4 es bastante molesta. Dama E2, defendiendo el peón de 4 y atacando a la torre de G4. Bueno, torre H4 y ahora el blanco, el negro tiene dos baterías importantes, como es dama y alfil contra el peón de E4 y dama y torre contra el rey blanco. Rey F2, el rey intenta escapar del desastre y ahora quiero preguntarles cómo proceder con piezas negras. Hemos estado atacando, tenemos más espacio en el flanco de rey, nuestras piezas parecen bien coordinadas, todas nuestras piezas están cumpliendo alguna función, pero se necesita abrir la posición para seguir atacando
al rey blanco. Tómense un minuto de tiempo para pensar la siguiente movida. Si quieren, pausen el video. Y bueno, la jugada que realizó Gligoric es bastante poderosa, es F3. Regalando el peón negro. Y es al parecer un regalo que no se puede rehusar porque este peón amenaza tanto al peón de G2 como a la dama. Es notorio que no se puede capturar con dama porque el negro puede clavar a la dama, ¿cierto? Entonces el blanco decide apartar la dama de la segunda fila, considerar que G por F3 también resulta mala por torre por H2, perdiendo la dama nuevamente el blanco. Por lo tanto, la dama decide ubicarse en E3, más segura, quizás pensó, pero de todas formas el negro continúa con un ataque demoledor. Torre F4, apoyando al peón, ahora amenazando F por G2. El blanco debe capturar, pero esto da espacio a que la dama entre dando jaques muy desagradables. Dama H1, el alfil se incorpora al ataque contra el peón de F3, que está colapsando. Rey D2 intenta escapar. Torre por F3. Dama G5 jaque. Alfil defiende al rey. Rey C2. Bueno, hay que notar que torre C8 no salva la situación porque el rey se va a H7 y el blanco no tiene más jaques. Entonces rey C2, pero la suerte está echada para el blanco. El negro tiene un ataque de mate. Con torre F2, alfil D2, dama D1 jaque, rey C3 y dama A1 jaque. Según el módulo, esto es mate en 6 movimientos. Las blancas abandonan. Se puede dar el jaque mate, por ejemplo, con rey B3, alfil D1 jaque, torre C2, dama B1 jaque, rey A3, dama por C2 y bueno, son muchas las amenazas y el blanco no tiene jugadas aceptables. Vamos a ver la partida Taimanov-Najdorf, jugada en el torneo de candidatos de Zúrich 1953. Si bien la partida anterior le dio el nombre a la variante Mar del Plata, la siguiente partida sin duda es una de las más bellas en la variante clásica que estamos revisando hoy. Además, se jugó en un torneo de primerísima importancia, como es el torneo de candidatos, que es el torneo que define al retador del título del mundo. D4, caballo F6, C4, G6. Rápidamente se plantea la defensa india de rey y el negro, por supuesto, escoge el orden típico que es prevenir la jugada E5 del blanco con D6. Caballo F3, el blanco entra en la variante clásica, enroque, alfil E2, E5, enroque y caballo C6, tal como en la partida anterior. El caballo de C6 pronto irá a E7 y se sumará al ataque en el flanco de rey. D5, caballo E7, caballo E1. Sabemos que ese caballo
se retira a E1 para dar espacio al peón que avanza a F3 y este caballo posteriormente se acomodará para impulsar la jugada C5. Caballo D7, alfil E3, F5, F3 y la idea que ya se ha repetido anteriormente en la partida anterior es la expansión de la cadena de peones hacia el flanco de rey blanco con la jugada F4. Y ahora tenemos nuevamente esta cadena de peones que está orientada contra el rey blanco. Alfil F2. Ahora este alfil encontró un buen lugar para ubicarse cerca de su rey, manteniendo la protección. Entonces es una movida de cierta forma bastante útil. Y una vez que el negro logró cerrar el centro y alargar su cadena de peones, ahora se propone continuar con la avalancha de peones contra el flanco de rey con la jugada G5. Caballo D3, caballo F6, C5, el blanco generalmente llega primero al choque de peones manteniendo esta tensión, la posibilidad de abrir la columna C. El blanco generalmente es más rápido en su ataque, pero el negro es más lento, pero su ataque resulta bastante más peligroso porque el objetivo del ataque negro es el rey. Caballo G6, torre C1 y nuevamente vemos una maniobra muy útil como es el traslado de la torre de F8 por la séptima fila para proteger el punto débil C7 y también dar paso al alfil para que se ubique en F8 y de esa forma mantener mayor control de la posición. Torre F7, torre C2, el blanco va a intentar doblarse de torres en la columna C. Alfil F8, C por D6, C por D6, dama D2 para dar espacio a la torre de F1. El negro, observando que la dama ya no controla la casilla G4, lanza el ataque de G4 apenas es posible. G4, torre FC1. El blanco intenta mantener su cadena de peones intacta, por lo tanto no captura en G4. Y ahora al negro se le ocurre una idea bastante innovadora, como es el sacrificio de un peón en el flanco de rey para lograr mayor dinamismo en las piezas, jugando G3. Regala un peón, pero en compensación va a lograr un juego activo sobre las casillas negras. H por G3, F por G3, el alfil de casilla negra debe capturar el peón de G3 y esto da la posibilidad de que el negro logre un juego activo de piezas menores partiendo con caballo H5, el alfil se retira a H2 y alfil E7, buscando un sitio activo para atacar a las piezas blancas, como es la jugada alfil G5 que está proyectando. Caballo B1. Una decisión un poco desafortunada, pero realmente las blancas no tenían mucha alternativa. Como este alfil se retiró a H2 y no a F2, donde pudo haber sido un poco más útil para defender la amenaza alfil G5 con alfil E3, el blanco está obligado a entregar la calidad, de lo contrario entraría en un juego muy
pasivo. Por lo tanto, jugó caballo B1. Quizás una jugada sensata hubiese sido sacar la torre de C1. De esa forma, cuando amenacen a la dama, se retira y no pierde ninguna calidad. Pero el blanco estaría reconociendo en esta variante que tiene un juego muy pasivo y ha perdido tiempos en su plan. Entonces, Taimanov, fiel a su estilo combativo, juega caballo B1, planteando también una táctica. Si alfil G5 sería un error, porque el blanco dispone de la jugada torre por C8 y ganaría material. Por ejemplo, torre por C8, torre por C8, amenazando a la dama, y si la dama captura, se cae el alfil, ganando el blanco. Por supuesto, Najdov vio el ataque sobre el alfil de C8 y lo retira antes de que sea muy tarde, alfil D7. Ahora el bando blanco debe reconocer la amenaza del negro, dama E1, alfil G5, caballo D2. Y el alfil que estaba bien humildemente ubicado en F8, ahora se está activando y va a ser una pieza decisiva en el ataque. Alfil E3 jaque, rey H1, dama G5, y vemos cómo poco a poco, jugada a jugada, las negras llevan más piezas al flanco de rey. Alfil F1, la única pieza que falta del negro es torre A, F8, torre D1 para poder mover su caballo, pero el blanco con mucha concentración y atención a las posibilidades del blanco, realiza una jugada que constriñe, que aprieta mucho más la posición blanca, como es la jugada B5, quitándole al caballo de D2 la casilla C4, donde podría expulsar al alfil de D4. Por lo tanto, la jugada B5 es muy precisa. A4, A6 para mantener el control sobre la casilla C4. Torre C7 entrando en séptima fila, pero sin atacar nada en especial. Ese alfil de D7 está defendido. Torre G7, una torre multifacética, está apoyando al alfil y también a la dama. Caballo B3. Y las negras suman más piezas al ataque, ahora todos contra el objetivo de G2. Tanto dama como torre y caballo. Torre C2 y se suma un nuevo atacante contra el punto de G2. Con la jugada alfil H3. Y ese alfil no se puede capturar debido a que el negro tiene un mate en 3 movimientos con dama G1, alfil por G1, torre por G1, rey H2 y caballo F3 jaque mate. Entonces ese alfil es incapturable. Está envenenado el alfil de H3. Las blancas llevan una nueva pieza a la defensa de G2 con dama E2, pero en este punto el negro tiene totalmente desarrollada sus fuerzas de ataque y están en condiciones de golpear las defensas blancas con la jugada caballo por G2, que implica un cálculo muy preciso. Alfil por G2,
Alfil por G2 jaque, única opción es capturar, dama por G2, y ahora detenemos el intercambio de pieza y la dama se ubica en la mejor casilla, dama H4. Ahora la torre de G7 está amenazando a la dama y también el caballo de G3 amenaza entrar en G3 con efectos devastadores. El blanco debe incurrir en este sacrificio de dama que no estaba en sus planes originalmente. Jaque. Y la partida está decidida a favor del negro, quien puede continuar el ataque mientras que el blanco está sometido a una defensa penosa. Torre G3, alfil F2, torre G4, dama H3. La dama está acercándose cada vez más al rey blanco. Caballo F2 y la partida se acaba con la jugada H5 que lleva al jaque mate en pocas movidas. ¿Ya? Con este movimiento el blanco se rindió, entendiendo que no hay escapatoria para el rey blanco. Por ejemplo, una posible fin de partida sería torre G5, torre G8 para intercambiar la pieza defensora, torre por G8, rey por G8, torre C1 por ejemplo, y alfil por E1 ya estaríamos amenazando el mate en G2, por lo tanto el blanco no tiene ninguna defensa posible. Para finalizar vamos a ver la partida Korchnoi-Fischer, jugada 1970. Korchnoi comienza el juego con D4, caballo F6 y nuevamente entramos en la defensa india de rey con la variante clásica, con caballo F3 y alfil E2. El negro plantea la jugada que hemos estado estudiando, E5, el blanco enroca, caballo C6, entramos en la variante Mar del Plata. Estas tres partidas han sido la misma variante, D5, caballo E7, y ahora en vez de jugar caballo E1, Korchnoi, con una idea más fresca, juega caballo D2. Ya una alternativa principal también, con una idea bastante similar. Esta vez quiere llevar al caballo a B3, luego de jugar B4. Entonces a Fischer, que estaba conduciendo las piezas negras, se le ocurrió la idea de hacer más difícil el avance de los peones blancos en el flanco de dama con la jugada C5. Una jugada bastante lógica porque detiene de cierta forma el avance inmediato de los peones. Entonces lo obliga a preparar esa maniobra. A3, caballo E8, B4 y el negro mantiene su control de la casilla C5 con la jugada B6. Torre B1 y ahora que consolidó la posición del centro y del flanco de dama, Korchnoi quiere continuar su ataque en el flanco de dama, pero Fischer, una vez que ya consolidó su posición central y de flanco de dama, va por el avance en el flanco de rey con la jugada F5. Nuevamente el blanco opta por proteger el centro con la jugada F3, pero esto da pie para la jugada típica en estas posiciones, que es alargar la cadena de peones en dirección del rey blanco con la jugada F4, ganando espacio y proyectando las siguientes jugadas en la avalancha de peones negros.
A4, el blanco por supuesto quiere buscar sus chances en el flanco de dama, G5, A5 y es importante en esta partida la maniobra de las torres y los caballos. Así que vamos a prestar mucha atención a las torres y caballos de Fischer. Torre F6, B por C5, B por C5, caballo B3 y ahora la torre encuentra el lugar donde estaba proyectando su maniobra, torre G6. Por supuesto que el plan del negro es jugar tarde o temprano G4 e intentar abrir la columna G. Alfil D2, caballo F6, rey H1 y sin preparar la jugada G4 con H5 va inmediatamente Fischer con la jugada G4. El blanco decide capturar y el negro igualmente captura con caballo, torre F3 para sumar un nuevo defensor en la tercera fila. Pero las piezas del negro ya se están acumulando contra el flanco de rey blanco y llegan primero a golpear el enroque enemigo. Con la jugada torre H6 ya se está planteando una amenaza directa contra el peón de H2. H3, caballo G6, se suma un nuevo atacante. Rey G1, ahora este caballo está en peligro porque el peón de H3 no está clavado, entonces debe retroceder. Alfil E1. Y en este momento a Fischer se le ocurrió una idea bastante novedosa y, paradigmática o de profundo contenido estratégico en esta posición. ¿Qué jugada habrá hecho Fischer en esta posición? Les invito a pausar el video, a pensar 1 o 2 minutos la jugada que habrá realizado Fischer en esta posición que impulsa su ataque y lo acerca más al rey blanco. Bueno, espero que hayan meditado suficiente la siguiente jugada del negro. La jugada es caballo H8 y el caballo intenta mejorar su rumbo ubicándose en G5 y de esta forma expulsar a la torre blanca y poder en algún momento golpear con la jugada F3 o contra el peón de H3. Veamos cómo esto ocurre. Torre D3, el blanco se anticipa a la maniobra del caballo negro, caballo F7, alfil E3, alfil F3 y caballo G5. El caballo ha mejorado considerablemente. Estaba en G6, fue a H8, a F7 y ahora a G5. Dama E2 y torre G6, amenazando entre otras cosas caballo por H3 jaque, por ejemplo. Rey F1. Y ahora, ¿qué jugada habrá hecho Bobby Fischer para continuar su ataque? Bueno, escoge el sacrificio de pieza caballo por H3, una jugada brillante. Korchnoi se da cuenta del inminente ataque y decide simplemente capturar el caballo, pero esta movida libera totalmente las fuerzas del negro y el mate se viene en pocos movimientos. Alfil H3 jaque, rey F2, caballo G4 jaque, dándole el espacio a la dama para que ataque vía H4. Y luego de alfil por G4 y alfil por G4, las blancas deciden rendirse, entendiendo que no pueden detener todas las amenazas. Por ejemplo, dama C2,
o dama D2, llevando la dama a un lugar seguro. Dama H4 resultaría decisiva, el ataque es muy fuerte. Por ejemplo, rey F1, dama H1, rey F2, dama H2 y en pocas jugadas sería mate. Por ejemplo, alfil H3 jaque y en vez de capturar, damos mate. Bueno, espero que les haya gustado el video. El objetivo de la clase es entender las principales ideas en la defensa india de rey variante clásica y nos vemos a la próxima.